Bueno, entonces estamos con el escritor Luis Carlos Sarmiento, Muñoz Sarmiento, que nos va a hablar sobre literatura y política más a grandes rasgos, ¿cierto? Sí. Entonces pues quedamos con Luis Carlos, que muy amablemente nos cedió un tiempo. Bueno, mira, Carlos, yo lo que inicialmente tendría que decir es que, a diferencia de lo que se dijo aquí en algunos casos, la literatura no puede estar supeditada a lo partidista, ni a lo sectario, ni a lo tendencioso políticamente hablando. El arte tiene su autonomía en ese sentido, y aunque pueda abordar cuestiones políticas, no tiene que estar supeditada al discurso político, ni al discurso del poder. Tiene que ir, en mi concepto, la buena literatura casi que por naturaleza va contra el poder. ¿Por qué contra el poder? Porque el poder, recordando a Peter Hanke, él decía: lo que me irrita y me incapacita para llevar una existencia política no es la aversión a la violencia, sino la aversión al poder. El poder, en tanto puede permitirse convertir la violencia en ritual, consigue que ésta aparezca como la razonable. Mi repugnancia ante la violencia razonable del poder es inconmensurable. Concibo a casi todos los poderosos como hombres informes y faltos de vida. Respecto a la literatura en Colombia, ¿sí? Su ponencia fue muy buena, esperamos publicarla también en la emisora, en el colectivo, frente a este escritor colombiano que es casi nulo, ¿no?, en la historia, ¿no? Claro, borrado casi del mapa de la literatura, sobre todo por ser chocuano, sobre todo por haber vivido muy buena parte de la vida fuera del país. Él ha vivido en Francia mucho tiempo y ha venido al Chocó esporádicamente, ha venido a Bogotá esporádicamente, particularmente al barrio Laya, donde yo fui a visitarlo y a presentarle mi ensayo. Entonces por eso lo conozco, y me pareció muy interesante, sobre todo cuando leí Las estrellas son negras, porque creo que es una novela crucial para entender precisamente cómo es posible abordar la política a partir de meterse con los medios, de meterse con la información que producía el tiempo en los años 40 en el Chocó, en un territorio completamente olvidado, y sobre cuya información le sirvió a Palacios incluso para hablar bien en algunos casos de la prensa, pero en otros para hablar del olvido central, del olvido centralista de Colombia sobre territorios marginales como el Chocó. O sea, en la novela de Arnoldo Palacios se podría ver claramente que el papel que han jugado los medios de comunicación ha sido el mismo a lo largo de la historia que estamos viendo hoy en día. Claro, fundamentalmente. Es decir, yo que soy periodista tengo esa impresión. ¿Por qué? Porque los medios siempre están asociados al poder, son interdependientes con el poder. El poder sostiene los medios sostienen al poder. Entonces ahí tenemos el horror, por ejemplo, del 2002 al 2010 con Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Vemos cómo la prensa se supedita completamente al poder cuando debería ser independiente del poder, cuando se supone que la prensa busca la verdad y busca la libertad de expresión y busca tantos eufemismos que en el fondo no son más que entelequias. Okay. Por último, Luis Carlos, no sé, regálenos un apunte, una nota sobre literatura colombiana, el ejercicio del periodismo, que tan boga en este momento con las cuestiones del periodismo alternativo, y los ejercicios de poder y las relaciones de poder que podemos ver en luchas como por ejemplo en la del Páramo, que está casi invisibilizada. Sí, claro. No, mira, es que es muy complejo esto en tan poco tiempo para poder resolvértelo, digamos, adecuadamente, para ser respetuoso con lo que tú preguntas. Pero yo te podría decir, Carlos, que lo que me interesa decir por ahora es que hay novelas que no hicimos mención durante el Congreso, que son muy importantes de considerar. Por ejemplo, Marea de Ratas de 1960 de Arturo Echeverri Mejía, una de las novelas que mejor aborda el tema de y sobre la violencia, ¿sí? Desde la superación de la estética de la violencia visceral. Entonces va a los asuntos cruciales, no habla desde el punto de vista maniqueo como yo alcanzo a entender, lo hace Juan Diego Mejía en su novela sobre el maoísmo, sobre el dedo índice de Mao. ¿Sí ves? O sea, ahí hay un sesgo que no tienen estas novelas grandes, y eso es otra cosa que yo quiero aprovechar para decirte, que la gran literatura no tiene sesgos, sino que deja que libremente el lector separe el discurso del autor del suyo mismo y haya una especie de distanciamiento brechtiano, ¿sí?, que le facilita abordar la novela con libertad y contribuir también con libertad al discurso literario, al discurso narrativo. Entonces, una de esas es Marea de Ratas, de Arturo Echeverri. La otra sería La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, que nos habla a la perfección sobre la masacre de las Barbaneras, mucho mejor, incluso tomando fuentes oficiales de la historia, como Henao y Arrubla, ¿sí?, que es un libro donde la gente mal aprendió historia en Colombia, ¿sí?, y nos pone con mucha mayor eficacia desde el terreno de lo mítico
y desde el terreno de lo histórico, el conflicto de las bananeras. Lo hace mucho mejor en mi concepto que lo podría hacer García Márquez en Cien años de soledad. ¿Listo? Está también novelas importantísimas, recientes, como Días así, de Raimundo Gómez Cáceres, un escritor cartagenero, una novela que nadie ha leído, publicada primero en 1984 más o menos, en Editorial Lealón de Medellín. Y la segunda vez por la gobernación, por el gesto noble de una alcaldesa de Cartagena que le dio por apoyar a la Universidad de Cartagena y republicaron de nuevo, reeditaron Días así. Yo la recomiendo, es una novela clave para entender la historia de los movimientos estudiantiles, particularmente con las sazonadas de la policía en la Universidad Libre de Bogotá. Y también recomendar, porque es que perdóname, pero es que es muy importante decirte esto, a Germán Pinzón Moncaleano. Nadie casi ha leído Esta vida y la otra. Esta vida y la otra, en breve, es la historia de una monja y un teniente, locos ambos, se encuentran en un psiquiátrico y le hacen a uno una radiografía de la esquizofrenia violenta colombiana. La situación que vivimos hoy. ¿Cómo se llama esta novela? Se llama Esta vida y la otra, de Germán Pinzón Moncaleano. Otra novela de él, que habla del problema del paramilitarismo, desde una orilla completamente neutral, casi que desconectada de la realidad, pero no, porque es a través de dos personajes, dos hermanos, uno está enfermo de cáncer, está enfermo terminal de cáncer y el otro lo acompaña, y ambos son unos borrachos, pero ellos transitan de Bogotá a Cartagena y se van emborrachando, pero van a la vez narrando la historia del paramilitarismo en Colombia. Y es una cosa increíble esa película, esa novela se llama No se acaba el mundo, de 2004. Publicada por Intermedio Editores también. Curiosamente, la misma que le publicó a Arnoldo Palacios, La selva y la lluvia, otra novela completamente desconocida y que fue publicada primero por Editorial Progreso de Moscú, el único título colombiano entre 1931 y 1986 en colección en la cual se publicaron 2.000 obras de todo tipo de trabajo artístico, ya sea periodístico, científico, histórico, narrativo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta estos trabajos. Luis Carlos, muchísimas gracias.